Buenos días compañeros, nosotros somos el grupo número 2 que está conformado por Nairobi Maturín, Abdiel Mateo, Ramsés Quesada, Ibet Monegro e Inel Guzmán Cordero. Estaremos hablando sobre el diseño editorial, con sus ventajas y desventajas, sobre la historia y desarrollo de la escritura, los primeros soportes y medios de esta, y la historia de los primeros materiales de escritura. ¿Qué es el diseño editorial? El diseño editorial forma parte del diseño gráfico, es decir, es una rama de esta profesión creativa. En el caso editorial, este se encarga de la producción y diagramación de cualquier tipo de pieza literaria. Pueden ser libros, revistas, manuales, diarios, fanzines, folletos informativos, entre otros. Normalmente, este tipo de piezas o documentos están compuestos por muchos pliegos o páginas y cuentan con diseños de composición y tipografías que son realizados de manera más regular que en otros tipos de diseño. Se debe tomar en cuenta que el diseño editorial tiene la principal función de maquetación y que la elaboración de la pieza tiene diversas etapas de corrección a ajustes necesarios para poder llegar al resultado deseado. Las características básicas del diseño editorial son el texto. Aquí entran en juego los títulos, subtítulos, cuerpo, epígrafe y destacados. También tenemos las imágenes. En este caso entran los recursos fotográficos, los vectoriales y los iconos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la retícula. Esta es la estructura que posee dos dimensiones y es donde se cruzan las líneas horizontales y verticales. Es aquí donde se organiza el texto. Estas tres son las características bases del diseño editorial, pero hay otras que son parte fundamental para tener en cuenta antes de hacer una pieza editorial. Aquí se establece un esquema de trabajo mucho más grande y tiene los siguientes componentes: investigación del target, la tipografía y los recursos económicos. Mi nombre es Ramsés Quesada y le estaré hablando sobre las ventajas y desventajas del diseño editorial. Ventajas. El diseño editorial podrá realizar sus labores de forma autónoma, realizando diseños integrados de publicaciones a pedido. Número 2. No es de la carrera más solicitada, pero lo que no tendrá excesivamente competencia en la búsqueda de trabajo. 3. Oferta de trabajo fuera del país, ya sea trabajando desde casa o realizando viajes de trabajo. Desventaja. No en todos los países hay buenas oportunidades de trabajo. 2. No es muy común encontrar universidades que impartan la carrera y muchas veces debes de estudiar diseño gráfico para luego especializarte en diseño editorial. 3. Si trabajas de forma autónoma, los clientes creerán que no estás lo suficiente preparado como para desempeñarte en tu trabajo. Bien, ya hablando de la historia de los primeros materiales de escritura, de forma general podemos clasificar los utensilios de escritura en dos tipos, según el tipo de soporte en que se vaya a utilizar. Así tenemos los utensilios de escritura de punta seca empleados para inscribir y los utensilios para escritura con tinta empleados para escribir. El cincel, utilizado para inscribir en piedra, es una herramienta contundente empleada para ranurar el material en frío. Consiste de una barra metálica con una punta por un lado y una superficie plana por el otro, que se golpea con un mazo para erosionar el soporte y crear los trazos buscados. El buril es un instrumento de metal con una punta cortada a bisel, mediante la cual puede inscribirse sobre un material adecuado, generalmente madera, mediante golpes o utilizando la presión de la mano. De hecho, en la antigüedad existieron versiones de esta herramienta en piedra y hueso. El estilete o estilo es un instrumento de escritura en forma de vara pequeña, alargada y estrecha, con una punta afilada en un extremo y una superficie plana y circular en la otra. Mientras la punta era utilizada para inscribir en la cera, la parte plana se empleaba para aplastar las inscripciones y corregir el texto. Este instrumento fue empleado por la civilización minoica de Creta desde el segundo siglo XV a.C. para inscribir en tablillas de madera recubiertas en cera. El pincel, aunque su utilización se asocia más frecuentemente con la pintura, fue quizás el primer instrumento de escritura con tinta.
Existen varias evidencias arqueológicas de pinceles de hace más de 12.000 años de antigüedad, elaborados con plumas o pelos de animal atados a un palo con cuerda. El cálamo se extendió en el antiguo Egipto debido a la abundancia de materia prima, y es que el cálamo no es más que una caña hueca y delgada, con un extremo cortado a bisel. Debido a que es hueca en su interior, puede absorber y almacenar cierta cantidad de tinta gracias a la capilaridad con la cual el escribano podía escribir con mayor cantidad de trazos sobre el soporte de escritura, ya sea papiro, pergamino o papel. La pluma. Su uso para escribir se basa en el mismo principio del cálamo, pues las plumas de las alas de las aves también son huecas en su interior. Se conoce que fueron empleadas para la escritura en papiros del antiguo Egipto, aunque su uso en Europa no se popularizó hasta el siglo VI. Para la escritura se empleaban plumas de cisnes, cuervos, ocas, patos y pavos. El extremo donde la pluma se inserta en el ala se cortaba de forma de bisel con un instrumento llamado cortaplumas, para mantenerlo afilado y que el trazo fuese fino y regular. Los primeros soportes y medios de escritura y su evolución. Los primeros textos fueron escritos sobre piedra y metal. Después aparecieron las tablillas de arcilla, cera, madera y marfil, entre otros. Estas planchas se agrupaban por medio de unas anillas, formando un tipo de libro, y se guardaban en unas cajas de madera, el papiro, elemento hecho con materias primas vegetales. Procede de una planta acuática de la familia de las Ciperáceas y se cultivaba y fabricaba en Etiopía, Egipto y Siria. Posteriormente, el papiro es sustituido por el pergamino y su uso se generaliza en el siglo II a.C. en la ciudad de Pérgamo, y de ahí proviene su nombre. Este elemento procede de animales herbívoros más o menos pequeños, como son la oveja, la cabra y el ternero. La piel se curtía y se preparaba para poder escribir en ella, iluminarla y pintarla. Textos sagrados, literarios y científicos se han escrito sobre este tipo de soporte. Este soporte forma parte de las primeras encuadernaciones más duraderas, resistente frente al plegado, de mejor calidad y se puede escribir por las dos caras, además de borrarse. También desde el punto de vista de las causas intrínsecas del desgaste. Historia y desarrollo de la escritura. Los primeros vestigios de escritura surgieron aproximadamente a inicios del Neolítico, en el año 6000 a.C. Son conocidos como protoescritura debido a que crecían de vínculo con la lengua hablada, siendo representaciones visuales, dibujos, pictogramas y símbolos. Comenzó así la evolución hacia formas de escritura donde se buscaba la identificación de un sonido con un signo concreto. De esta forma surgen los sistemas silábicos en los que cada palabra se descomponía en sílabas y cada una de ellas estaba claramente marcada por su signo correspondiente. La historia, como la entendemos hoy, inicia justamente con la invención de la escritura y con la posibilidad de registrar los eventos de la civilización. Todo lo previo se considera prehistoria. Poco después del surgimiento de la escritura en Sumeria, Egipto y China, entre otros, se desarrolló el primer modelo del alfabeto, basado en el silabario sumerio, y perteneció a los ugaritas, habitantes cananeos de lo que hoy es Siria. En dicho alfabeto se representaban solo las consonantes, pero sentó las bases para que surgiera posteriormente los alfabetos arameo y griego, siendo este último el que introdujo las vocales. Al mismo tiempo, la cultura del Valle del Indo en el actual subcontinente indio ya había desarrollado su propio sistema de protoescritura y luego de escritura, en la cual tuvo participación el arameo. Se dio origen así a las familias bráhmicas o índicas, madre de las lenguas actuales del sudeste asiático y el Asia meridional, así como partes del Asia central. Las lenguas indoeuropas, sino-tibetanas, mongólicas, drávidas, thai y probablemente coreanas. De forma paralela, hacia el 1500 a.C., los habitantes de Canaán habían ideado el sistema perfecto para representar gráficamente el lenguaje. Es el denominado alfabeto.
que sigue siendo el sistema que aún hoy en día usamos empleando en la mayor parte de las escrituras del mundo moderno, compartiendo espacio con otras, como la pictografía de China o Japón, por citar las más conocidas. En la actualidad, algunos de los alfabetos más utilizados en el mundo son el alfabeto latínico, el cirílico, propio de las lenguas eslavas, el chino y el árabe.